Hola, 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 hola. Comienza un nuevo episodio del Team Challenge Podcast, en este caso de la Premier League, más en concreto de la Fantasy, pero sobre todo del Haaland 2 Points. Dejamos pendiente la segunda parte del análisis de los equipos. Nos veis a los tres con la misma ropa, con el mismo atuendo, básicamente porque hemos cortado el vídeo. Si no podemos pararnos a grabar día sí día también. Hemos aprovechado hoy para grabar todo el tirón y lo tendremos en diferentes fascículos. Así que nada, ya tenéis la primera parte con los 10 equipos. Cualquier comentario que tengáis, cualquier pega, cualquier asunto, nos lo hacéis llegar. Y ahora vamos a arrancar con esa segunda parte, con los 10 últimos equipos, por orden alfabético. Seguimos como estábamos. Y Víctor, vamos a empezar ahora por otro de los recién ascendidos, por ese Hull City que ya comentábamos antes, que bueno, hubo una serie de casuísticas en ese playoff que le dieron como ascendido a la Premier. Se puede ver en la plantilla, en pantalla ahora mismo, que muchos de los jugadores son nuevos, son recién fichajes que entran directamente al equipo. Y bajo mi punto de vista es el equipo más endeble de los nuevos, sobre todo defensivamente. Van a tener que trabajar mucho para poder sobrevivir en esta Premier League. Me recuerda mucho viendo la imagen, ¿no? Con los 11 jugadores cada uno de un equipo, a ese primer año en el que ascendió el Forest, que creo que también Mm, ficharon como 22, 23 jugadores, ¿no? Que dices, es un equipo completamente nuevo al que ascendió. En ese caso al Forest le fue bien y ahora estamos viendo cómo se ha mantenido en primera, ha llegado a Europa y todo. Bueno, llegó a semifinales de Europa League, si no me equivoco, el año pasado. O sea ujú. que les fue bien. En este caso, de primeras, a mí no me da la sensación de que el Hull City pueda hacer lo mismo que el Forest en ese momento. Que es cierto que puede que partamos de la misma base, porque seguro que si me voy a esa época con el Forest, pensaría lo mismo de ellos, de 22 fichajes, no se conocen, a saber qué hacen, ¿no? Pero en la pretemporada, jugadores que tampoco, no sé, igual que comentábamos antes, a mí no me transmite la sensación, primero, ni de que pueda pelear mucho por esa salvación, y segundo, que tampoco sea de los mejores recién ascendidos, ¿no? Que a lo mejor dices, mira, no es o sea, puede que no se salve, pero es el mejor de los tres y con que te pase algo como Wolves el año pasado, ya uno de ellos se puede salvar, que dices, mira, resulta que ahora este año me lo invento, el Sunderland tiene una mala temporada, desciende, ostras, pues uno de los tres se va a salvar, ¿no? Pero si uno de los tres se tuviera que salvar, a mí no me da la sensación de que el Hull vaya a hacer de esos, ¿no? Entonces, yo lo colocaría directamente en ese descenso, equipo ascensor y a confiar en que al menos puedan pelear bastante los partidos. Van de un color amarillo, Juan, que me recuerda, tus ojos me recuerdan a los suyos, y cuando digo los suyos me refiero a unos lobos que el año pasado no eran tigres como estos, pero eran unos lobos que el año pasado dejaron mucho que desear. Sí, yo lo veo a ese nivel. Yo veo que van a ser pues el típico Sheffield, Southampton o Wolves del año pasado, que los pobres, pues yo lo siento mucho por nuestros seguidores que sean del Hull, pero es que yo creo que van a sobrevivir en la temporada, se cargarán al entrenador en diciembre y hasta donde lleguen. Pero yo creo que van a ser colistas, ¿eh? O sea, no descenso, sino colistas. Pues aquí quedan en descenso el Hull City y pasamos sin más dilación al siguiente equipo. Otro recién ascendido, ese Ipswich Town, que para mí se ha reforzado bien. Hay gente que desconozco, pero por ejemplo, a Abdul Fatawu lo conocemos del Leicester. Florentino hizo una temporada interesante en el Barley. Sasa Lukic, ya hemos hablado de Elisa Diop, lo metes en defensa. Aquí están probando diferente, porque están probando con Diop en defensa y Osidon de lateral derecho, donde tengo puesto a Furlong. Entonces, Daizen Maeda, que también ha sido una pieza interesante en el Mundial de Japón. Yo creo que van a descender, sinceramente. Yo creo que también los tres recién ascendidos van a bajar. Yo no veo ninguna sorpresa este año y ya veremos en mayo qué pasa. Pero a mí me parece que va a ser un equipo más interesante de lo que puede parecer. Para mí van a dar guerra. No sé, Juan, esto, ¿cómo lo ves tú? Si tienes alguna ilusión con ellos o realmente van a ser
una perita en dulce. Yo al equipo que mejor veo de los recién ascendidos, que luego puede que me equivoque, pero es al Coventry. Ujú, El Ipswich lo veo como un sí, pero no. Se han reforzado bien, pero es encajar esos fichajes en un equipo que viene de Championship, que ya de por sí le suele costar a todos los que ascienden adaptarse a la nueva categoría. Es verdad que estuvieron en Premier hace, no sé si 3 temporadas, 2, 3 temporadas, me ujú. suena haberlo visto por ahí, pero yo me cuesta mucho pensar que es que luego en la Premier es muy dura, es que hay campos que son complicados. El propio Craven Cottage, el Vitality, si es que cuando vayan allí se los van a comer. Yo creo que sintiéndolo mucho van a descender, no al nivel del Hull. Yo veo en ese orden, o sea, yo los veo Coventry, Ipswich y Hull, en ese orden, pero Pues, los tres del descenso. pues Víctor, nada que añadir, supongo, ¿no? Poco más, o sea, yo mi esperanza estaba pensando porque me quería sonar que hace unas temporadas hubo un equipo de los recién ascendidos que acabó bajando, que bajó, pero que sus partidos en casa siempre eran complicados. No sé si era el propio Leeds previo El al Luton nuevo Town. ascenso, el Luton, ahí está, gracias. El Luton. Pues a mí me gustaría que un equipo de estos, ¿no? Que tiene más pinta que va a ser el Coventry que Ipswich o Hull, pero me gustaría que al menos uno de ellos fuera de ese estilo de decir, vale, has descendido, pero es que no pierdes 0-4, 3-0, 2-0 cada partido sin Mm. opciones, ¿no? Me estás poniendo complicado, te tengo que sufrir para ganar en tu campo. A mí me gustaría que con estos fichajes, que es como dices, son fichajes que al menos comparado con los de los otros dos recién ascendidos, a mí me suenan más. Que no quiere decir que sean mejores, obviamente, porque mi conocimiento del fútbol está más que limitado. Pero a mí siempre me gusta conocer los nombres y decir, ah, mira, lo he visto en algún lado, ¿no? Entonces, me gusta más el Ipswich que el Hull, por ejemplo, por eso, porque me suenan los nombres y confío en que puedan hacer algo como para pelear, pero no más allá de eso. Me sorprendería también que se acabaran salvando y si lo hacen, yo creo que sería más por demérito, como los Wolves el año pasado, de un ya en primera, que por mérito de un recién ascendido, ¿no? Igual que el año pasado Mm. hablamos de que Sunderland y Leeds se salvaron también por mérito suyo. Hicieron una muy buena Sí, sí, temporada. sí, sí. Este año, si se salvan, no me da esa sensación de que vaya a ser por mérito suyo. Pues van al hoyo los bonos del Ipswich Town y ojo, porque ahora vamos con mi pedrada. El Leeds United de Daniel Farke se ha reforzado bien, porque Trafford es un portero interesantísimo que no tuvo ni un minuto prácticamente el año pasado con el City. Mujaremovic es un comandante bosnio que han traído para la defensa. Y se traen arriba a Harry Wilson, que ha hecho muy buena temporada. También es verdad que un poco eh, sobreperformando, ¿no? Que diría el Chocas, por los datos que tenía. Pero han mantenido el equipo. Han perdido a Struik, pero te traes a Mujaremovic. No pierdes a nadie arriba, traes a Wilson, tienes alternativas. No está puesto en el 11 inicial Aronson, pero también podría participar. Dominguín en pretemporada se ha salido otra vez. Mantienes entrenador y el año pasado acabaron muy bien. No me cabe, o sea, después de lo que habéis dicho, a mí no me cabe arriba. Pero yo creo que esta gente va a hacer top 10 en la Premier. Y cuidado, y cuidado. Juan, arranco contigo. ¿Cómo ves a este Leeds United? A mí, la verdad es que ya os digo, me gusta mucho. Vuestro Euro Everton del año pasado es mi Euro Leeds de este año. Puede ser, sí, puede ser. A mí es que el año pasado fue un equipo que me sorprendió muchísimo. Un recién ascendido que ya en el primer partido, recuerdo que además se lo pusieron un lunes en casa, salió Ujú, muy al ataque. Creo ujú, que de hecho fue contra el Everton, que ganó 1-0. Y fue un equipo, recuerdo especialmente un partido que hicieron en Old Trafford el año pasado que fue tremendo, el meneo que le pegaron al Manchester United. Y es un equipo alegre, de estos que gustan al aficionado neutro, le encantan estos equipos porque son los que dan espectáculo. ujú. Entonces yo creo que sí que además, como dice, los refuerzos son buenos. Vamos a ver cómo encaja Wilson, pero hizo una temporada muy buena el año pasado, Harry Wilson. El central no lo conozco, pero he leído que se habla muy bien de él. Y el portero sí que es un porterazo. El portero estaba llamado a ser el sucesor de Pickford en la selección inglesa. Lo que pasa es que no ha tenido continuidad. Yo creo que fue un error irse al City.
Y también fue un error del City, si lo fichas, pues no apostar por él, y al final Donnarumma, pues bueno, sí, tiene mucho nombre, mucho cartel, pero Donnarumma al final pues tampoco está rindiendo como se esperaba de él, ¿no? Entonces yo creo que son 3 buenos fichajes, como comentas, y que tiene fondo de armario, típico equipo que cuando cumpla objetivo, que entiendo que será la salvación, que lo va a cumplir probablemente pronto, juega sin nada que perder, y eso lo hace mucho más peligroso todavía. Y sí que creo que la opción de que sea Interrail por Europa, lo que pasa es que yo no sé, no tengo controlado a cuántos llevamos, que a lo mejor hemos metido a 7 No, ya. no, no, no me cabe. Ya te digo que no me No cabe. O cabe. sea, llevo un poco cuentas y no me cabe, me va a tocar meterlo en el carro del pescado y lo estoy odiando, pero es que no me cabe. Es o ellos o el Everton. Y si Podemos quitamos, hacer, pues podemos hacer un negocio. quitamos al Everton. Quitamos al Everton y metemos al Leeds. A ver qué dice Víctor. Víctor está No, no, estoy, anotando, o sea, Víctor está. no, cuando me dieras la palabra, una de las primeras cosas que iba a decir es que si queréis podemos quitar al Everton y meter al Leeds en esa parte, porque sí que es cierto que lo que estabais hablando ahora, más lo que hablábamos del Everton, inercias. Ahora mismo creo que el Leeds ha demostrado más cosas como para poder luchar por Europa de lo que ha demostrado el Everton. Otra cosa es que luego esa demostración, digamos, ¿no? O eso que han hecho hasta ahora, se vea reflejado esta temporada. Pero yo creo que podemos hacer el cambio, meter al Leeds en Europa y bajar al Everton al carro del pescado. Ya le pego luego un toque a Tarkovsky yo para que no se enfade, pero no os preocupéis por eso. Es una pedrada gorda, os diré, ¿eh? Es una pedrada muy gorda porque nos estamos dejando atrás equipos como Brentford, como Brighton, el propio Aston Villa. Pero, oye, en algún punto teníamos que arriesgar y hay que ser divertidos. El año pasado la pedrada fue el Everton, salió mal. Peor no te va a salir, o sea, sale mal o bien, así que te va a salir como nosotros, como, como Bueno, como, mucho. como les dé por descender. También es cierto, también es cierto. Leeds United, listo. Y ahora vamos a arrancar con un equipo muy interesante. Ahora tenemos 3 seguidos de los que nos van a quedar arriba. Y es que tenemos nuevo integrante en el banquillo de Anfield. Y no sé por qué está puesto Arbeloa en la foto, pero no es Arbeloa, el entrenador del no es Arbeloa, lógicamente, es Andoni Iraola, que es el nuevo integrante del banquillo de Anfield, que se ha movido poco, se ha movido bien, creo yo, pero no han encontrado un sustituto a Mohamed Salah. ¿Hay un sustituto posible de Mohamed Salah? La respuesta es no, porque es un jugador histórico, ya lo hablamos el año pasado, tanto del Liverpool como de la Premier, y no va a haber nadie que lo pueda sustituir. A partir de ahí, bueno, se han reforzado en defensa. Ante la pérdida de Konaté ha venido Jeremy Jacquet y la cesión de Ronald Araujo. La llegada de Iraola refuerza, por ejemplo, a Kerkez, que el año pasado estuvo dubitativo y este año se va a posicionar más seriamente en ese lateral izquierdo porque Anderson marcha y tenía ese contacto con Iraola en el Bournemouth, que lo hace explotar. Aparece Gakpo en el equipo, pero empiezan a salir informaciones de que lo tiene hecho personalmente con el Tottenham y tienen que ver de cuadrar ambos equipos. Va a estar complicado. Ekitike está lesionado hasta final de año, va a jugar Isaac. Para mí me parece un equipo corto, muchachos, me parece un equipo corto. Sin embargo, confío tanto en el entrenador que, que creo que van a repetir Europa. Y sí que espero que Florian Wirtz este año dé un paso serio adelante. Víctor, empiezo contigo. El Liverpool de Iraola, ¿dónde lo vemos? ¿Cómo lo ves? Ese centro del campo que el año pasado empezó muy bien y luego acabó haciendo aguas con Iraola. Joder, si Iraola consiguió hacer a Scott, a Adams y a Taverner, Kluivert y Krupi unos fuera de serie en la presión, ¿qué no va a poder hacer con esta gente? Ahí estamos, ahí estamos. O sea, igual que hablábamos de Don Unai Emery Parera, aquí hablamos de Andoni Arbeloa, Iraola, perdón. Qué desastre. Eh, Me parece, o sea, a mí personalmente también me parece un pedazo de entrenador que creo que es capaz de hacer grandes cosas con el Liverpool. ¿Qué pasa? La duda que tengo yo ahora mismo, o sea, yo creo que obviamente van a estar arriba, ¿no? Veremos luego cómo lo colocamos, pero obviamente van a estar arriba. Para mí la duda no es lo que sea capaz de conseguir ahora, que al final también es parte suya o del entrenador, conseguir que los nuevos fichajes enganchen, pero estamos partiendo de un equipo en el que 3, 4 de los jugadores que ahora salen como titulares son fichajes de la temporada pasada que no salieron bien la temporada pasada.
¿no? Estamos hablando de Ujú. un Kerkez, como decías tú, que no fue el mismo Kerkez del Bournemouth, un Frimpong que se esperaba mucho de él y tampoco al final acabó dando la talla, Wirtz 3/4 de lo mismo cuando era uno de los fichajes más caros, y luego Isak, que por lesiones, más que por otra Sí, cosa, estuvo fuera. tampoco llegó a tener esa continuidad, tampoco ha podido demostrar lo que es capaz. Entonces, la duda que tengo yo es esa combinación de un entrenador nuevo con un equipo ya formado del año pasado, pero que no demostró el potencial que realmente todo el mundo veía de ese equipo, que es un Ujú. potencial muy grande, porque es lo que tú dices. O sea, si con el medio campo del Bournemouth hizo lo que hizo, si realmente sacas el máximo potencial de Szoboszlai, de Gravenberch, de McAllister, vuelve Wirtz, o sea, para mí, este equipo al máximo nivel puede ser un candidato a ganar, o sea, a ganar la liga. Pero volvemos un poco a lo que decíamos del Fulham de easy, 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 ¿no? Tenemos muchas dudas ahí de quién va a acompañar a Van Dijk en defensa, si va a ser Jaquet, que creo que hizo un buen último partido de pretemporada, o va a ser Araujo, si Van Dijk con 35 años va a seguir manteniendo ese nivel, si Virs realmente va a volver, que Isaac no se lesione porque Ekitike está lesionado. Son muchas incógnitas que ahora mismo a mí me hacen dudar un poco sobre qué esperar de este Liverpool, que creo que lo van a hacer bien. Yo creo que van a estar ahí arriba y van a pelear por cosas importantes. Pero ahora mismo tengo esa duda porque están en una situación en la que el año pasado dejaron mucho que desear. Juan, ¿compartes las dudas o tiene unos cimientos más sólidos este Liverpool? Pues mira, yo es que decir que el Liverpool es una pedrada suena hasta feo, pero yo sí que lo pondría para pelear el campeonato. Y ahora os explico por qué. Para mí es un candidato a la Premier. Lo primero es que vivimos en el mundo este del fútbol que cada 2 meses cambia todo y parece que una cosa que ayer era de una manera hoy es un cambio radical. A ver, vamos a recordar que el Liverpool es verdad que ha hecho una mala temporada, que ahora vemos un poco y analizamos por qué fue, pero que hace un año estábamos todos convencidos, y no solo nosotros, sino más gente con la que hablamos de la Premier, de que eran los principales candidatos a la Premier. O sea, en un año no puede haber cambiado tanto la cosa como para que ahora los descartemos. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que se han reforzado ya no solo con los fichajes, sino también con la recuperación de jugadores. El año pasado, Alisson estuvo media temporada lesionado, si es que llegó a jugar el tercer portero, porque se lesionó también Ujú. Mamardashvili, jugó Budman, el pobre, que hizo alguna parada, pero bueno, era el tercer portero. Eh, Kerkez y Frimpong, por lo que sea, no se terminaron de adaptar al equipo, pero Kerkez por lo menos conoce la Premier, y este año yo creo que con Iraola, como habéis dicho, eh, va a rendir bastante más que el año pasado, que tampoco es difícil porque no hizo prácticamente nada. Luego, Konaté, a mí me parece, y lo ha fichado el Madrid, yo estaba deseando, yo ya estaba suspirando porque no lo iban a fichar y al final apareció otra vez en escena y lo ficharon. No me parece mal central, pero el año pasado hizo una temporada muy mala, o sea, como Hace 2 muy no. bien, hace 2 hizo Sí, muy buena temporada, pero el año pasado fue un auténtico coladero, nefasta, fue un agujero ahí nefasta. atrás. Entonces, eso no lo va a notar, porque además el jacket este parece que es bueno y hay que verlo, ¿eh? Que no, un partido no dice nada, pero bueno, tiene buena pinta. Araujo a ver qué tal se adapta, pero yo creo que en condiciones normales, pues, si el jacket este es bueno, yo creo que va a ser el titular. Yo de Van Dijk, la verdad es que no dudo. Y luego, sobre todo, la parte de arriba, Wirtz, a ver, Wirtz lo que pasa es que nos decepcionó mucho a principios de temporada, pero en la segunda vuelta ya lo empezamos a ver. Ya hubo muchos partidos que tiró el del carro y que jugó bien. O sea, yo creo que Wirtz ya se le han visto cositas en la Premier y puede ser el año en el que se consolide. El resto del centro del campo, yo creo que sí jugó bien. Szoboszlai, McAllister, Gravenberch hicieron. Es verdad que tuvieron momentos malos, pero que no hicieron mala temporada del todo. Y la clave está en Isaac. Isaac el año pasado no hizo pretemporada, estuvo entrenando él solo, que si lo fichaban, que si no, al final sí. Luego se lesiona. A ver, yo creo que si Isaac arranca la temporada desde el principio y ha hecho este año pretemporada y demás, a pesar de que estuvo en el Mundial, pero tampoco jugó tanto, tampoco llegaron tan lejos, va a ser muy importante Isaac este año en el Liverpool. Y cuando entre Ekitike, yo creo que puede jugar en la izquierda, que ya el año pasado lo decía Slot, que podía jugar Ekitike en la izquierda y Isaac de delantero centro.
Y voy a decir una cosa muy popular. ¿Quién suple a Salah? Pues mira, ¿quién suple al Salah de hace 2 años? El del año pasado es que no me gusta, no voy a decir la palabra lastre, porque puede sentar muy Pero mal, ya lo has dicho. Pero ya lo pero has dicho. pero el año pasado era un jugador que tenía que jugar porque era Salah, pero que si se llamara Ngumoha, pues no iría ni convocado, porque estuvo a un nivel realmente muy bajo. De hecho, me dio mucha pena cómo se despidió Salah del Liverpool la temporada pasada, que siempre decíamos que tendría que haber algún año en el que llegara, pues eso, que se terminara Salah, ¿no? Y fue justo el año pasado, que además también tuvo Copa de África. ¿Qué ocurre? Pues que además con desavenencias con el entrenador, que ya había tenido con Klopp en su última temporada y con Slot también las tuvo, un nivel de forma, un estado de forma muy malo durante prácticamente toda la temporada, porque no recuerdo ningún momento bueno de Salah el año pasado, pero tenía que jugar porque era él. Que eso ocurre, que no pasa nada, o sea, que eso pasa en todos los equipos y con las estrellas son jugadores que han rendido tan bien que es muy difícil luego quitarlos, ¿no? Y que tampoco tenían un sustituto en la plantilla. Pero este año, pues aunque parezca un poco, no sé si es muy atrevido lo que voy a decir, pero no tiene que jugar nadie por decreto. Y Víctor Muñoz, lógicamente, no tiene el nivel de Salah, ni mucho menos, tiene mucho que demostrar, pero es un extremo que es bueno. De hecho, lo querían muchos equipos europeos. A ver qué tal se adapta a la Premier, pero yo creo que puede jugar bien y ahí puede resolver ese problema, porque desde luego al Salah de hace 2 años hacia atrás se lo va a echar mucho de menos, pero al del año pasado yo creo que no. Entonces, con todo eso, yo creo que el Liverpool, y luego vendrán el resto de análisis de los equipos que faltan, pero yo creo que va a pelear el campeonato con el Arsenal. Lo voy a meter de momento en Champions y después discutimos los tres, porque yo tengo otra pedrada a campeón, a acompañar al Arsenal. Discutimos entre los tres las tres, la del Chelsea, la del Liverpool y la del equipo que pienso yo que viene ahora. Ah, no, viene después. Pues, Porque el City de Maresca, ya lo habéis comentado antes con el tema de la Community Shield, deja malas sensaciones, deja un equipo que con Guardiola había sustentado la base de su éxito, más allá de la calidad que tenían todos sus jugadores, era una presión alta, un control de balón, un jugando los 10 jugadores en campo rival y recuperando muy rápido, una presión tras pérdida asfixiante, y luego cuando llegó Haaland, un cibor del gol que componía, era la última pieza que componía esa maravilloso puzzle, ese equipazo que tenía. Ahora bien, ha perdido a Rodri, que aún no es oficial, pero parece que está ya por Barcelona y va a fichar por los catalanes. Ha Yo creo perdido a que sí es Bernardo oficial, Silva. ¿eh? ¿Ya es Yo creo que sí, oficial? sí, 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 yo creo que sí. Vale, pues no, si es oficial tiene que haber sido de esta mañana, que no está muy Mm, pendiente. ¿No lo hicieron oficial el otro día por la tarde? O, No, ha bueno, tirado el Here We Go Fabricio, pero aún el Barcelona no ha puesto el tuit, ni el City creo que tampoco. Por lo menos hasta donde yo he visto. Tienes a Rubén Díaz un año más mayor. Has perdido también a Bernardo Silva, que ha ido a Madrid. Sí que es verdad que te has traído a Elliot Anderson, pero Elliot Anderson creo que es un jugador totalmente diferente a lo que es Rodri. Era muy buen acompañante, pero creo que no es un canalizador de juego como tal. Imagínate un centro del campo Anderson Wharton. Cuidado, esto ya cambia las cosas. Pero a mí me parece un equipo mucho más vertical que lo que era con Guardiola en cuanto a disposición, y creo que van a ser así, y que va a depender muchísimo de la facilidad de recuperar el balón, porque el año pasado, o cuando Rodri faltaba, o cuando Rodri no estaba, este equipo hacía aguas cuando pasaba en la primera línea de presión. Hacía auténticas aguas. ¿Cómo va a ser el trabajo de Maresca? Bueno, hemos visto que con el Chelsea consiguió hacer un trabajo interesante hasta que, bueno, fue cayéndose el equipo y luego decidió irse de allí. Veremos este Manchester City, pero no soy nada halagüeño. Víctor, empiezo de nuevo contigo, que Juan ha estado hablando del Liverpool. Este City
¿Cómo lo ves tú? ¿Cuántas dudas te genera? ¿O realmente tú lo ves una realidad y no confías que esta marcha de Guardiola vaya a afectar tanto? Porque, por ejemplo, cuando marchó Klopp, Slot tiró de inercia y ganó la Premier League. ¿Sucederá igual con Maresca o no lo ves tan claro? Mira, yo cuando has comentado lo de que tenías una pedrada para el campeón, yo ya sabía que era el United porque me imaginaba que no iba a ser el City. Porque yo tampoco veo al City como campeón porque Maresca sí que es cierto que dices, vale, que coja la inercia de, pero es que Maresca coge una inercia de un equipo en fin de ciclo. Y un equipo que también estamos hablando, ¿no? El año pasado, vale, ganó las 2 copas nacionales, sí, pero cayó contra el Madrid en Champions en 16avos o en octavos, no me acuerdo cuál de las dos fue. Sí, bueno, da igual, Eh, rondas pero bueno, tempranas. cayó pronto en Champions y en Liga tampoco tuvo ahí al final mucha opción, ¿no? Y ya vimos que era un equipo, ya no solo que no tuviera opciones de ganar la Liga, sino que tú los veías jugar y veías que no era el mismo equipo. ¿Y qué tenemos este año? Tenemos el mismo equipo, porque al final se te va Bernardo Silva, te viene Elliot Anderson, se te van a Key Stones, se te va Trafford, te viene Rulli. No hay mucho cambio. Sí que es cierto que ahora, si no me equivoco, me ha parecido, creo que van a intentar fichar a Bouadi, creo que es, Sí, ahora el que está marroquí. en Madrid, Ujú. que creo que es un jugador más a lo mejor de ese perfil. Sí que es cierto que el otro día para mí, el partido de la Community, no es tampoco el mejor ejemplo para poder ver a este City, porque Maresca hizo un invento que le salió mal, que es que como él ya ve que va a intentar fichar a Buadi para hacer ese rol de Rodri, para que Anderson juegue más adelantado, metió a Mm, Kovacic como Rodri y adelantó a Anderson. Y Kovacic no es Rodri. no, Kovacic te juega mejor más en el perfil de Anderson, que en el que jugó Anderson. Más libertad, más romper líneas, más subir, no como centrocampista controlador, por decirlo de alguna manera. Dentro de que a mí Kovacic como jugador me gusta, pero es que es no es un box perfil to Rodri. box de toda la vida, Mateo Kovacic. Claro. Entonces, esa posición la tuvo Anderson. Además, a Anderson se le vio subir mucho y sobre todo muy escorado a la banda. Se metió mucho en la banda con Semenyo y buscando esa parte derecha y dejando más a Foden todo lo que era la parte central de control. Pero claro, si intentas hacer un invento para ver cómo te funciona Anderson en esa posición, sin un jugador que te cubra la defensa, como te hace Rodri, como te puede hacer Buadi o como te hace el propio Anderson en Inglaterra, te queda un poco destrozo. Y creo que también fue una parte de error, digamos, dentro de que al final es una prueba que sale mal, que la prueba sí ya está. Entonces, quiero ver si hacen ese fichaje, quiero ver cómo encaja y quiero ver sobre todo también cómo encaja Anderson en ese rol más parecido a lo que vimos a final de temporada con el Forest, que no era un Anderson que solo ficharas por las Defcons, que dices, no, es que me hace 5 puntos. Era un Anderson que subió mucho más, que ya participaba en goles, que participaba. Para mí ahí va a venir mucha parte importante de lo que puede ser el City, que es ese centro del campo. A partir de ahí, a mí personalmente, es un equipo que no me dice nada diferente con respecto al año pasado, porque es que son los mismos nombres. Y mi justificación viene un poco de la mano de las dudas que tenía con el Liverpool. Ahora mismo me cuesta confiar en un equipo que el año pasado, un Foden, que el año pasado no hizo nada. Un Cherky, que el año pasado tuvo magia, pero iba a momentos. Un Doku, que sí que es cierto que estuvo muy bien, pero también era irregular. Un Semenyo, que el otro día, por ejemplo, tampoco hizo nada contra el Arsenal, aunque el año pasado estuvo muy bien. Son muy buenos jugadores que pueden estar arriba, pero necesito ver, igual que en el Liverpool, que realmente den la talla, que realmente jueguen al nivel al que se les espera. Vamos a ver si Maresca es capaz de hacer esto después del fin de ciclo de Guardiola. Siempre existe la opción de que los jugadores acabarán quemados, digamos, entre comillas, de esos 10 años con Guardiola y que les venga bien un soplo de aire fresco de un nuevo entrenador, que además creo que ya estuvo como segundo con Guardiola antes de irse al Chelsea, si no me equivoco, ¿no? O sea, Ujú. que conoce al club Conoce la también. casa. Entonces, claro, entonces por ahí puede salir bien. Pero de la misma manera que cuando os hablé del Liverpool, que os compro bastante lo del tema del campeón, lo ponía de primeras más en Champions que en campeón por el tema de las dudas, yo al City ahora mismo no lo puedo poner más que Champions. No le pondría ahora mismo como para luchar por el campeonato. Juan, cuéntame. Pues yo soy incluso un poquito más pesimista que Víctor con el City. Yo creo que el City es un equipo que la era post-Guardiola va a ser dura para ellos. Ya no solo porque se haya ido Guardiola, que por supuesto influye mucho, pero ya es un equipo que venía cambiando su forma de jugar en los últimos tiempos y eso ya lo hemos dicho. O
sea, que todo el tema de como el documental, el take the ball, pass the ball, está muy bien, muy bonito, todo muy vistoso, vende mucho, pero tienes que tener jugadores para eso. Cuando ya dejas de tener jugadores para hacer eso, pues ¿qué hace? Abres a 2 tíos rápidos en las bandas y que encaren y la pongan, porque tienes un 9. O sea, al final has acabado jugando, Guardiola ha acabado en el City jugando a eso, Doku y Semenyo y Haaland de 9. Y encima ahora el City, aparte de perder a Guardiola, que lógicamente lo va a pagar bastante, el tema es cómo deja la plantilla, porque se te ha ido tu centro del campo. Bernardo era el jugador más utilizado por Guardiola Ujú. en su época en el City. Y Rodrigo, por supuesto, que a mí me parece un centrocampista que si no es el mejor del mundo a día de hoy, pues debe ser de los mejores, que manejaba el centro del campo y que su ausencia se notaba muchísimo. Con todo eso, pues Maresca tiene muchísimo trabajo por delante, porque además la defensa el otro día hizo aguas contra el Arsenal, es que le entraba Calafiori como si fuera, vamos, como cuchillo en mantequilla. Eh, yo no sé, soy bastante pesimista. Quieren fichar a Enzo y quieren fichar a Boadi. No sé si se traerán a uno de los dos o a los dos, o a Boadi sí que parece que está hecho. Pero como digo, soy bastante pesimista porque creo que se ha cerrado un ciclo y que tiene que haber más cambios en la plantilla para que se inicie otro. Donnarumma está dejando muchísimo que desear en partidos importantes, sobre todo, no es el portero que parecía. Foden, como bueno, ya es repetir un poco lo que ha dicho Víctor. Foden no, el año pasado tampoco parecía que iba a volver y tampoco terminó de volver. Cherki es muy intermitente, muy regular. ¿Por qué ahora Cherki, que a lo mejor podía ser el que cogiera los mandos, ¿no? Con la salida de Rodrigo y de Bernardo Silva? ¿Por qué no es titular indiscutible ahora con Maresca? Bueno, lo veremos conforme avance la temporada, pero todo apunta a que no va a empezar jugando como titular. No sé, a mí me deja muchas dudas. Es verdad que tiene calidad, tiene un equipazo, sigue teniendo una plantilla muy buena, pero yo no lo veo. Yo creo que sin Guardiola pierde competitividad y que no va a estar ahí arriba peleando el título. Muchas dudas. Yo creo que yo, o sea, coincido con vosotros, creo que entran en Champions, pero si entran en Champions, para mí hay por lo menos 3 equipos o 4 que van delante suyos. Yo los veo en esa cuarta, quinta posición. Me parece que aquí coincidimos un poco los tres. Me parece que bajarlo más sí que sería, podría ser posible, pero creo que sería una hecatombe terrorífica que esta gente acabara yendo a UEFA o sea, Europa League o a Conference. O sea, de momento yo creo que la realidad suya es un cuarto, quinto puesto porque realmente tiene un equipazo de jugadores que son buenísimos y a partir de ahí veremos. Vamos a la mía. Ahora sí, el Manchester Arranca tú United. aquí. El Manchester United. O sea, el cambio de piezas, volvemos a lo que hemos hablado antes con el Chelsea. Te traes a 2 tíos en el medio campo, Tielemans y Andrei, ¿que son históricos? No, no son históricos. No son Rodri, no son Vitinha, no son Joao Neves o no son Pedri. No, no. Pero son 2 tíos de curro que te cubren lo que te faltaba antes. Que con Casemiro hizo buen final de temporada, pero Casemiro ya, bueno, iba dejando un poco reguero de gasolina porque cada vez le faltaba más. La parte de arriba, yo he puesto a Cuña, Bruno y Embeumo y arriba Sesco. Pero es que también tienes a Rashford que te ha vuelto. Y Rashford hizo una temporada bastante interesante en el Barça. Tienes a Matt Diallo, que con Costa de Marfil ha hecho buen mundial. Y luego la parte de atrás la mantienes con Shaw, Maguire, Lisandro y Dalot. El portero me parece, aunque cualquier persona que haya visto los cuartos de final del Mundial de España contra Bélgica opinará diferente. El año pasado hizo buena temporada con el United. Es un portero seguro, es un portero sin estridencias, es un portero tranquilo. Para mí creo que van a dar un paso adelante. Para mí realmente, desde que llegó Michael Carrick, creo que son 17 jornadas, son el mejor equipo de la liga. Si tú cuentas desde que llega Michael Carrick hasta el final de temporada, fueron los mejores en cuanto a puntos. Bruno Fernández está en un estado que tienen que cambiar el estadio de Old Trafford y ponerle estadio Bruno Fernández, porque realmente este chaval es la insignia del equipo. Y a partir de ahí, lo que decíamos antes, sigues con la inercia del año pasado.
añades jugadores que son contrastados y que son interesantes y que te van a dar un plus. No haces ningún cambio de la gente que te ha marcado diferencias. Y el año pasado acabas tercero detrás de los dos transatlánticos. Ostras, yo no sé qué va a ser del Manchester United, pero el Manchester United tiene como objetivo este año no ganar la Premier, pero tienes que pelearla. O sea, no vale quedar a 15 puntos del Arsenal si el Arsenal es campeón. No. Y tampoco vale, no puedes perderla por 3 puntos. Sí, vale, sería, para mí que la pérdida por 3 puntos sería una muy buena temporada, pero tienes que pelearla. O sea, es el siguiente paso. Tienes que hacer una buena Champions League y, a ser posible, tienes que cazar una de las copas, o al menos estar a toques de cazar una de las copas. El equipo es muy bueno. Cuña, es que voy a necesitar agua, porque Cuña hace también una temporada muy buena y hace un mundial también interesante con Brasil, jugando de delantero centro. Yo creo que tiene todos los mimbres necesarios que le ha ido faltando, el entrenador es de la casa, los mimbres que le han ido faltando para poder estar donde tiene que estar. O sea, la travesía del desierto, desde que se fue Sir Alex Ferguson, tiene que llegar a su fin. Es el momento. Tienes el equipo montado, tienen experiencia, se conocen todos y la gente que has traído sabe jugar. Jolín, yo no te digo que seas el Arsenal, pero esta gente está para competir la Premier. Y Juan, te doy paso para que rebatas o para que confirmes todo lo que he dicho. Sí, lo que pasa es que yo, al final, para ver si los pondría ahí o no, lo tengo que comparar con el Liverpool y es que me gusta más el Liverpool. Solo por eso ¿Vale? es mi única razón. O sea, es Es que verdad no te esto no te que lo puedo discutir. Yo es que esto no te lo puedo discutir. Porque a mí o sea, que hay un tema muy subjetivo para mí, que es que me gusta el equipo que tienen. O sea, yo te entiendo lo del Liverpool perfectamente. Lo que has dicho es que es 100% bancable, que dirían. O sea, para mí es que no te puedo poner un pero. Ya, para mí es un tema subjetivo, como supongo que el Chelsea será subjetivo de mi hermano. Es que no hay un pero que te pueda poner al respecto. Me dices, el Liverpool tiene A, B, C, D y el entrenador me flipa. Si es que no, ¿qué te digo? Pues sí, pues no te. Si el Liverpool queda segundo y el Manchester United tercero, es que podría ser así perfectamente. Es que no hay ningún pero. claro, yo solo es ese el argumento que tengo. Dentro de que es verdad y mira que el Arsenal tampoco es mi equipo favorito, porque tampoco me cae bien Arteta, pero creo que si comparamos Manchester United y Arsenal, a pesar de que el United fue el mejor equipo de la segunda vuelta prácticamente el año pasado, yo sigo viendo diferencia, ¿eh? Veo diferencia bastante grande porque el Arsenal además es un equipo que está creciendo, que está mejorando, como hemos dicho al principio. Dicho eso, yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, creo que incluso, bueno, ya en la segunda vuelta sí rindieron mejor, pero al principio de la temporada decepcionaron mucho los fichajes porque se esperaba mucho de ellos. Ujú. Mbeumo, Cuña, yo creo que venían de hacer una temporada muy buena tanto en el Brentford como en el Wolverhampton y en el United, sobre todo, incluso diría que la temporada de Cuña no fue del todo buena, porque en Mbeumo sí se entonó algo más al final y fue de los mejores. Pero este año yo creo que con Carrick desde el principio sí que se espera mucho de ellos, que por cierto en Mbeumo va a jugar como, en principio parece como delantero, porque Sesco Ujú. está lesionado, creo. Eso es. Ahora, la única duda que me genera el United respecto al año pasado, yo vi el año pasado a Casemiro, el del Madrid. O sea, vi al mejor Casemiro prácticamente. Le aportó muchísimo, tanto en el centro del campo como en ataque, Desde que llega Carrick, porque sí. Ujú. metió goles. Es que metió goles incluso importantes de abrir la lata de muchos partidos, incluso en algún córner, a balón parado, en alguna falta. Entonces, esa es mi duda. Eso este año no lo va a tener. Va a tener otra cosa. Y Tielemans es muy buen jugador, sobre todo me gusta más que Andrei. Pero va a perder eso. A ver cómo lo suple, porque eso es importante, porque el año pasado hay que recordar partidos que se le atascaron en campos difíciles, que llegaba Casemiro de un cabezazo y marcaba. Y no fue uno ni dos, ¿eh? Fueron varios que de hecho varias asistencias de Bruno fueron a Casemiro. A partir de ahí, la defensa, pues me sigue quizá generando dudas y pareciendo la línea más débil del equipo. Yo creo que si hubiera fichado un central, porque el portero sí que me gusta, al final las críticas siempre son muy oportunistas, tuvo el fallo contra España, pero
pero en la Premier hizo muy buena temporada. De hecho, ya decíamos el año pasado en el podcast que por fin habían encontrado un portero que tuviera dos manos, porque Onana y el otro, que no me acuerdo quién era, no paraba ninguna. Entonces, el Bayindir, portero... que está aquí en Vigo, de hecho. Altay Vaya, Bayindir, que está aquí ostras, en Vigo. pues que no empezó mal del todo, pero luego el pobre la pifió. La defensa es lo que me genera dudas, porque no veo, no sé, no me termina de convencer. Lisandro, que juega 2 partidos y se lesiona, Maguire, que sí que me gusta, pero que no termina de ser central top. Tú ves, hemos comparado con el Liverpool, ¿no? Pues el Jacket este que ha fichado parece bueno, hay que verlo, pero Van Dijk, es que no, dime a cualquiera que se le parezca a Van Dijk, no tiene ninguno. Los laterales, bueno, sí, no son malos, pero es que no me parecen top mundiales. Quizá eso es lo que le veo que le falta para hacerse con la Premier. Pero bueno, que va a estar peleándola, yo creo que sí, que eso sin duda. Víctor, ¿algo que comentar? A mí una cosa que me ha parecido leer de la pretemporada, que he leído poco, pero que esa parte de Casemiro de sustituir de juego aéreo parece que se ha visto muy focalizada en Maguire, por ejemplo, Mm, ¿no? Que puede ser un peligro ahí, que además entró rápido en términos fantasy. Mucha gente está hablando de Maguire como opción a 5 millones por esa parte, ¿no? Aquí entra mi apuesta personal de que a final de temporada Maguire será elegido como el jugador de la temporada para la afición. Confío en él. Pero sí que es cierto que estoy de acuerdo con Juan en que esa parte de la defensa puede que sea la parte más floja del equipo, porque la parte de arriba es una locura a nivel de nombres y lo que hicieron la temporada pasada. Igual que he comentado antes con Callum Wilson, que me encanta en el Brentford y tal, Tielemans para mí también es uno de los jugadores que más me gusta, ya desde que lo vi en el Leicester, que me gustó mucho y creo que es un fichajazo. Andrés Santos lo tengo menos controlado, pero bueno, creo que son muy buenos fichajes. Y si entro en esa comparación un poco, ¿no?, que estáis haciendo entre United y Liverpool, dentro de que no sabría deciros cuál de los dos me puede tirar más, los comparo entre comillas a nivel de inercias con lo que hablábamos un poco de Everton y Leeds, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que puede que el Liverpool ahora empiece haciendo un temporadón, haga la temporada de su vida, pero el año pasado no me demostró eso. Mientras que el United, a final de temporada, sí que me demostró un equipo contrastado, independientemente de que en defensa sean mejores o peores, pero es un equipo que ya conoce el entrenador, que ya han jugado juntos y que han jugado bien a final de temporada. Por tanto, ahora yo lo que espero es que vayan a continuar con esa inercia y empezar bien la temporada, mientras que con el Liverpool tengo un poco esas dudas todavía de ver cómo encajan las piezas y ver cómo encaja el entrenador. Estoy de acuerdo con Juan en que creo que no te digo para luchar por la liga, porque creo que ya la pueden luchar, pero que a lo mejor un defensa más contrastado podría darles más todavía. Pero creo que con lo que tienen ahora mismo, no me sorprendería para nada que puedan luchar por ese campeonato. Es más, obviamente los pongo por encima del City, y ahora mismo, dentro de la terna esta que estábamos comentando de Chelsea, Liverpool, United, yo me puedo quitar esa lucha del Chelsea porque creo que os compro a los dos que tanto el United, con lo que ha demostrado hasta ahora, y el equipo que tiene ahora mismo, con lo que dices Alberto, tanto el Liverpool por los nombres, el entrenador y lo que puede demostrar, creo que ambos pueden estar un pequeño escalón por encima. Mira, he estado pensando, creo que lo vamos a dejar así. Vamos a dejar al Arsenal como único campeón y luego tenemos cada uno de los tres una alternativa. Así que a final de año vemos quién ha sido la alternativa más cercana. Víctor aboga por el Chelsea, Juan por el Liverpool, yo por el Manchester United. Juan tiene la pedrada, entre comillas, más conservadora, yo la intermedia y Víctor tiene pues, la estupidez de ir con el Chelsea Fútbol Club para alternativa campeón. Porque puede que sea el más estúpido de los tres, tampoco nos vamos a engañar. Posiblemente. Vamos a pasar porque el volantazo que pegamos ahora es de 180 grados de un equipo que vemos, o que veo por lo menos, para estar arriba, por uno que asusta al mismísimo demonio. El Newcastle United ha tenido cambio de entrenador, ha perdido a tres piezas importantísimas, como son Sandro Tonali, Anthony Gordon y Bruno Guimaraes. Ha traído jugadores que, a diferencia de lo que ha hecho el Chelsea, son apuestas.
no son gente contrastada dentro de altas ligas. A mí me da una mala espina. De hecho, yo ya os digo, yo a esto los tenía jugando con fuego, bailando con los lobos, rozando el descenso, porque las sensaciones que me dan después de la pretemporada son de un equipo a la deriva, son de un equipo en reconstrucción total. Rollo que es, salva el equipo, vamos a ir construyendo poco a poco, no vamos a descender y a ver qué pasa. Pero, Juan, es que este Newcastle me deja frío. Sin duda, sin duda. Yo creo que a ti y a todos. Porque además, ya no solo hablamos de lo que ha perdido este año, sino vemos lo que ha ido perdiendo durante las últimas temporadas. Se le han ido prácticamente todos los jugadores que eran un buque insignia del equipo, como Isaac. En defensa también ha perdido algunos. Bueno, Trippier, que ya es verdad que por edad pues ya no estaba para esos trotes. Pero la sensación es que no ha repuesto lo que se le ha ido. Es como si de repente hubieran decidido dejar de invertir y ya continuar con esa inercia de lo que hay, en lo que nos quedamos para ver cómo sobrevivimos y ya está. Pero viendo el equipo, si tú miras el equipo que tenía el Newcastle hace un par de temporadas y ves el de ahora, es que el bajón que le tiene que pegar al aficionado es tremendo. No sé, yo no veo por dónde cogerlo y además también el cambio de entrenador, no sé, cosas rarísimas, no sé para qué fichan 2 porteros. Pope, no sé si va a seguir, pero es que no entiendo entonces para qué fichan a 2 porteros que además han gastado una pasta en los 2 porteros. No sé, yo veo que como que está sin nadie al mando este equipo. Se les ha ido Eddie Howe, que también creo que era, porque hablamos de los 3 jugadores, pero yo añadiría las 3 piezas importantísimas, yo añadiría esa cuarta, porque creo que es un entrenador que ha tenido mucho peso en la marcha del equipo en los últimos años. A mí me da, como tú dices, muy malas sensaciones y yo creo que, vamos, no sé si para estar coqueteando con el descenso, porque eso son palabras mayores, viendo un poco el nivel del equipo, que sigue teniendo jugadores buenos, pero sí para estar en la zona baja seguro. O sea, zona media baja, no lo veo en Europa ni de lejos a este equipo. Víctor. Se ha centrado mucho todo en el fin de ciclo del City, ¿no? Con el final de Guardiola, con los cambios de jugadores, pero un poco lo que comentaba Juan. Estamos hablando para mí también de ese final de primer ciclo, por hablar de alguna manera, del grupo, estos que son saudíes, no sé, bueno, Es del el grupo PIF, inversor que entró en el sí, Newcastle, ¿no? sí. Vale, pues es también, para mí también, esto es un fin de ciclo de un equipo, porque, pues como habéis comentado, primero, miras el entrenador, ya no está Eddie Howe, que llevaba ya tiempo aquí, pero es que luego ves esta alineación que has puesto aquí y no está Pope, no está Shar, no está Bar, no está Tonali, no está Guimaraes, no está Gordon, no está Isaac. O sea, al final, esa primera base desde la que se montó ese Newcastle, entre lo que ya tenían más lo que habían traído desde que llegó el grupo inversor a lo que hay ahora, ha cambiado mucho el equipo. Y esos jugadores o ese equipo fue el que había llevado al Newcastle digamos, a soñar con cosas grandes de Europa y estas cosas, ¿no? Ahora mismo es un equipo en el que has perdido esas piezas clave, o sea, has perdido a las piezas clave que te han funcionado bien la temporada, porque al final Tonali y Guimaraes y Gordon, bueno, Gordon el año pasado sí que estuvo un poco peor, ¿no? Pero Tonali y Guimaraes fueron de lo más salvable a lo mejor del equipo en comparación con Voltemate, con Visa, que fueron un poco fracaso la temporada pasada a nivel de fichajes. Elanga y Barnes tampoco estuvieron finos. O sea, al final estamos hablando de un equipo que lo que te había funcionado de antes se te ha ido, pero es que lo que te has traído ni está contrastado, ni está demostrando que debe estar contrastado. Entonces, te queda un batiburrillo de jugadores que ahora mismo, como decís vosotros, da un poco de miedo. Obviamente, luego te puede sorprender, nos puede sorprender a todos, entrar en Champions y decir, ¡guau! Nos han cerrado la boca. Pero yo ahora mismo estoy en ese punto como vosotros, que con el cambio de entrenador, con los jugadores que se van, con lo que has traído y con lo que queda de lo que viste la temporada pasada, a mí no me da motivos para soñar con nada interesante. Tampoco creo que vayan a sufrir por el descenso, pero si hablamos un poco de la Tier List, yo creo que es un Newcastle de carro del pescado.
Piensa que nos quedan 3 equipos, porque ahora el Tottenham lo voy a tirar para arriba. Newcastle, Sunderland y Nottingham Forest, y 2 tienen que estar rondando el descenso. Vale, a ver, yo os puedo adelantar cositas que tenía pensada. Yo, por ejemplo, al Tottenham lo iba a meter en Interrail, en el puesto que faltaba. Yo creo que es el equipo que puede entrar en Interrail. Al Sunderland, yo personalmente, ahora entraremos más en detalle, lo iba a meter en coqueteando con el descenso. Por eso, entre Y la Newcastle y duda Nottingham Forest, que el Nottingham Forest es la viene duda que ahora, me quedaba. claro. Que no Juan, sé ¿tú Juan cómo qué lo piensa, ves? pero es mi duda. Yo veo mejor al Nottingham que al Newcastle este año. Pues listo. Pues a coquetear el Newcastle, entonces. Para abajo el Newcastle. Y pasamos con el Nottingham Forest. Un Nottingham Forest que ha perdido a una de sus estrellas, a Elliot Anderson, que camino al City, como ya hemos comentado, y se ha traído jugadores, bueno, rollo Nottingham Forest. O sea, son jugadores de equipos de segunda línea de Europa, pero que le pueden sumar si le salen bien. Lo que más me interesa de este Nottingham Forest es el fichaje del entrenador, Oliver Glasser. Me parece que es un tío que les va a aportar mucho. De hecho, con la estructura de ese 5-3-2, con Morgan Giswai de enganche, con Igor Jesús, si consiguen, porque yo creo que van a buscar un delantero en el mercado, se ha ido a Bonilli, que se ha confirmado esta mañana o ayer a la noche que se va al Coventry. Jesús ha dado sobre todo buen rendimiento como 10, se maneja mucho mejor detrás del delantero o como segundo delantero que delantero centro. Creo que en un sistema como el que hemos visto en el Crystal Palace, le va a ir como anillo al dedo a este Nottingham Forest. Sí que es verdad que no me caben todos los equipos arriba y algunos lo tenemos que meter para abajo. Creo que Neco Williams este año va a dar un paso adelante en el rol de Daniel Muñoz. Creo que va a volver a reforzar esa defensa y se va a hacer duro atrás, de la misma forma que estaba con Gay, Lacroix y Richards o Cambot. Me parece un equipo que o sea, por cómo está, lo vamos a meter un poco en tierra de nadie, pero no me sorprendería, este año que no tienen competición europea y que están dedicados a la Premier, verlo un poco más arriba, Víctor. Efectivamente, o sea, si hablamos un poco de equipos, nombres o dónde podríamos colocarlo, yo creo que no llegarían al nivel de Europa, pero sí que podrían entrar en esa discusión de ver si se merecen quitar a alguien de esa aduana para meterlos a ellos, porque a lo mejor a nivel de equipo se me puede quedar corto, entre comillas, ese carro del pescado de decir quedar en un 15º puesto. Mm. Buen fichaje de entrenador, que al final pues ya se vio todo lo que pasó con el Palace, buscando intentar ir a un equipo, digamos, más grande, a lo que se considera un equipo más grande. Al final ha acabado en un Forest, pero en un Forest que creo que, como tú dices, tiene las herramientas donde poder igualar o poder repetir aquello que hizo en el Palace en su momento, porque tiene jugadores para ello. En la pretemporada ya se ha visto lo que has comentado. Neco puede ser una muy buena opción en general porque está cogiendo posiciones muy adelantadas y por lo que me pareció ver, se combina muy bien tanto con Gibbs White como con el delantero, de ir alternando un poco posiciones entre los tres y meterse ahí arriba. Hay que verlo. La defensa, lo hemos hablado muchas veces en el Forest, es lo que más se le había caracterizado durante las últimas temporadas. Si se mantiene así, pueden hacer buenas cosas. Sí que es cierto que habrá que ver cómo suplen la baja que para mí es súper importante y creo que para todos, de Elliot Anderson, porque es que Anderson era una locura en este equipo, es que te hacía de todo y al final es una baja muy sensible. Pero creo que tiene mimbres para, ya te digo, no sufrir. Mínimo, no sufrir por el descenso. Otra cosa es lo que hemos comentado, ¿no? De entre equipos que tenemos como Bournemouth, Brighton, Brentford, pues ver si son capaces de acabar encima o no. Pero yo creo que es un equipo que no debería sufrir por salvarse. Juan, turno de palabra. Este Nottingham Forest, ¿cómo lo ves tú? Yo tengo mucha curiosidad por ver cómo encaja Glasner las piezas aquí en el Nottingham. Un Glasner que yo creo que cuando se anunció que salía del Palace esperaba entrenar a equipos, quizá no lo sé, pero yo creo que esperaba, o todos esperábamos a lo mejor que terminara en un equipo de un nivel superior y al final ha ido al Nottingham, que bueno, que es similar quizá al Palace. Lo que pasa es que yo creo que el estilo sí lo va a poder implementar con cierta facilidad porque también tiene jugadores para eso. Como te digo, tengo curiosidad por verlo, pero yo creo que quitando la baja de Anderson, que es bastante sensible, como dice Víctor, el resto del equipo
se mantiene el bloque de años anteriores. A ver cómo encaja, porque el año pasado ya intentó hacer cosas raras el Nottingham y tuvo, pues no sé cuántos cambios de entrenador, pero unos cuantos. Así que fue 3 el año fueron. pasado, ¿no? Ujú. Fue el año Ujú. pasado, ¿no? La temporada pasada, ya no sé si me lío Sí. con la anterior. Fue la pasada. Ujú. Y cambió varias veces de estilo, de hecho. Así que, bueno, yo veo que es un equipo que sin Europa y si Glasner consigue afianzar su idea, puede ser la sorpresa de la temporada. O ya no sé si tan sorpresa, porque el año pasado fue finalista de la Europa League, por ejemplo, y el año anterior pues casi se mete en Champions. Pero con este entrenador yo creo que puede ser un equipo que opte a puestos de la zona media alta de la tabla, ¿eh? Si cuaja, como digo, la idea. A ver qué tal, porque Igor Jesús me parece que es un buen delantero. En pretemporada ha marcado varios goles. Chris Wood el año pasado también se pasó buena parte de la temporada lesionado y a Ujú. ver qué tal va este año. Y también iba a soltar un nombre que en pretemporada ha metido un par de goles, luego seguramente no jugará, pero bueno, Calimuendo, que no Mm, sé si venía del Burnley, puede ser, o no, no sé. este viene de Francia, vino el año Viene pasado. de Francia, no estuvo Mm, me sonaba de Premier de la temporada pasada. Bueno, pues no. Calimuendo ha metido un par de goles en pretemporada y también yo creo que puede ser que lo utilice arriba. Así que bueno, yo creo que en definitiva, no sé, por cierto, que estaba mirando ahora y me he quedado así un poco parado porque creo, perdona, Alberto, que Nada, nada. Aina y Neco están cambiados. Están ¿Hay negros cambiados de están banda. cambiados? Yo creo que Bueno, sí. Sí, porque digo, yo tenía visto a Aina como posible opción para. Y al decir tú lo de Muñoz, digo, el Muñoz yo creo que era Aina. ahí está, Eh, lateral invertido. Pues así van a a pierna quedarse, ¿eh? cambiada, A a pierna pierna cambiada. cambiada. Y como digo, pues no sé, el bloque parecido, a ver qué tal encaja. Como digo, muy importante ver si la idea de Glasner cuaja o no en este equipo. Porque es un experimento que puede salir muy bien o que como no encaje podemos ver otra vez un Nottingham que a las primeras de cambio se lo carguen y pegue varios tumbos, que ya sabemos que el presidente es rarete, que se cargó Sí. a aquel que no me acuerdo Evangelos cómo, Marinakis. no me acuerdo cómo se llamaba el entrenador, era Silva, Era no, me sale el del Fulham. En uno se lo cargó, se trajo a Nuno, Ange Espíritu Santo. Postecoglou, se lo cargó también. Bueno, es un pistolero de los que no quedan ya. Pero que se lo cargó porque no hizo algo que no o bajo, es que no recuerdo bien la Sí, historia, pero fue fue como que no. un partido que porque estaban peleando la Champions y sacó un equipo, bueno, historias que no le gustó. Mm. Pues eso, que ya sabemos que es de gatillo fácil, o sea que a Exacto. ver qué tal encaja, pero a mí me da la impresión de que si hablamos de equipos revelación, posibles equipos revelación de la temporada, este podría ser uno de ellos. Es este. De momento lo ponemos en ese carro del pescado, en esa tierra de nadie, pero con visos a que podemos confundirnos a final de año. Dos equipos quedan. Uno que vamos a meter bajo porque yo realmente no creo que mantienen estructura, mantienen entrenador y el año pasado nos sorprendieron a todos, pero empiezan esa temporada con Mukiele y Alderete lesionados y van a tener competición europea, se doblan partidos. Yo creo que no tiene una plantilla tan profunda como para gestionarlo. Y segundo, yo creo que el cuento de la Cenicienta no va a durar para siempre. Entonces yo no me los creo. Yo no me los creo. Ahora ya la gente sabe cómo juegas, te han pillado un poco más el truco o el hilo. Ya no es el Sunderland que, oh, cuidado, el Sunderland. No, no, ahora ya es un rival de tú a tú y la gente se lo toma de manera diferente y van a ir a ganarte. Porque también eres un ejemplo. O sea, has establecido un ejemplo de un equipo recién ascendido que puede llegar que ha llegado a Europa. Es una barbaridad auténtica. Y yo los veo este año sufriendo. Yo los veo este año luchando por el descenso, Víctor. Sí, yo estoy bastante como tú. Es decir, al final, si te paras a pensar, dices, mantienen la misma estructura, mantienen los mismos jugadores. Este año no hay Copa África, que fue lo que más les afectó a mitad de temporada, que Mm. se notó ahí el bajón, digamos, y aún así consiguieron entrar en Europa, ¿no? Pero van a tener, en teoría, a todos los jugadores durante toda la temporada, salvo lesiones, como estás comentando, que al final eso pues le pasa a todo el mundo, ¿no? Pero es que es igual que lo que dices tú, aun con todo esto, yo pienso en ellos y no me da la sensación de que vayan a repetir lo del año pasado.
por el hecho, como dices, de no tener una plantilla tan profunda y jugar Europa, pero también por el tema de que creo que no va a ser un equipo que vaya a devolver o que vaya a hacer lo mismo que hizo el año pasado en Premier. Estoy un poco en ese punto también, ya te digo, cuando hemos hablado antes o cuando hice yo un poco mi tier list interna antes de venir aquí, lo puse directamente en ese quemado o en ese evitando el descenso porque me daban esa sensación, que luego nos podemos equivocar como pasó el año pasado, que lo pusimos todos como descenso o sufriendo por el descenso y al final, mira, entraron en Europa y nos cerraron a todos la boca. Pero no me transmite, no me transmite esa sensación. ¿Me puedo volver a equivocar? Me puedo volver a equivocar, pero no transmite esa sensación ahora mismo, ¿correcto? Juan, ¿este Sunderland sufrirá o estamos menospreciando a un equipo que por algo se ha ganado jugar en Europa? A ver, yo sí que es verdad que no lo veo descendiendo, no lo veo. O sea, que puede que esté abajo por el tema de lo que habéis dicho, que juega Europa y que tiene una plantilla que tampoco va a ser muy larga. Por ejemplo, Saka no te va a dar para jugar tantas competiciones por edad y demás, pero no lo veo descendiendo. Yo veo que creo que puede estar en la zona baja. A ver, si hacemos un repaso, yo es que estaba mirando y lo veo por encima del Newcastle. Después de lo que hemos dicho del Nottingham, los veo ahí, de igual a igual. Ujú. Y no sé, no sé si cambiaría algo, pero desde luego no lo veo, yo no lo veo sufriendo, ¿eh? A lo mejor lo podemos meter en la zona de viendo las orejas a los Wolves, Sí. pero, pero por encima del Newcastle. O sea, viendo la puntita de la Vale. oreja, solo. El hocico. Vale, venga, pues lo dejo anotado este Sunderland, a ver con qué nos sorprende Regis Lebris y sus muchachos. Y último equipo, el Tottenham Hotspur. Yo no os voy a engañar, me vuelvo a ilusionar con este equipo, pero es que me pasa cada verano, porque creo que fichan bien. Creo que este año con De Zerbi tienen un buen entrenador. Madison se ha recuperado. Por ejemplo, antes que decíamos lo de la columna vertebral, esta gente ha reestructurado. Pues han traído a Senesi y a Van Hecke, dos centrales contrastadísimos. Al veterano Andy Robertson, montas un centro del campo nuevo, con Mateus Fernández y con Sandro Tonali. Y lo de arriba, si no se te lesionan, he puesto a Madison, pero por ahí entra también Xavi Simons, que está lesionado ahora. Tenemos a Kudus, a Matthijs Tel. Arriba se ha lesionado Solanke, pero puede jugar Richarlison. Jolín, elijo creer también con ellos. Creo, Juan, que tienen mimbres. El año pasado acaban siendo uno de los equipos también que menos conceden con De Zerbi, haciendo un final de temporada muy, muy sólido, más allá de todas las dudas que llevan arrastrando durante todo el año, y tienen jugadores de calidad que les pueden aportar. Yo creo que no les da en esta primera temporada para entrar en Champions, pero a mí me sorprendería no verlos en Europa. No sé qué opinas tú. Sí, iba a decir antes de nada que cuidado con Kudus, que el otro día comentaba Pablo Izcue, que es muy, muy fan, muy aficionado al Mm, Tottenham, que no había jugado ningún minuto en pretemporada. No creo que vaya a salir del equipo, pero sí es verdad que estaba tocado. Y mm. también es verdad que el año pasado todos empezamos muy arriba con Kudus y fue cayéndose a lo largo de la temporada. Pero sí, a ver, yo creo que aquí veo una clave fundamental que es Solanke o el delantero. O sea, Ujú. si el delantero funciona, este equipo puede hacer grandes cosas este año porque tiene entrenador, tiene plantilla, ha cambiado muchas cosas, se ha quitado el paquete, pues en el sentido no sé si de Lastre o del Cuti Romero, muy buen jugador, pero que yo en mi equipo, por ejemplo, no lo querría, y menos después de la final del Mundial, porque No cada. demostró ser buen líder, en el Tottenham. Cuando las cosas van bien, muy bien, pero cuando las cosas van mal, para mí no fue el elemento diferenciador como para sacar del pozo al equipo. Claro, acordaros que comentábamos en uno de los últimos podcasts de la temporada que se había ido a Argentina a tratarse la lesión o no sé qué, o Mm. de vacaciones, incluso cuando se estaban jugando el descenso. Entonces, no, yo creo que el ambiente, todo eso dice mucho del ambiente que hay en el equipo, y con un De Chervi desde principios de temporada llevando las riendas de lo que es la planificación y todo, que no como el año pasado que llegó ya tarde, pues, a ver, yo sí que pienso que hay motivos para ilusionarse. O sea, yo creo que este equipo
tiene jugadores y tiene nivel como para estar arriba. También es muy importante Maddison, pero sobre todo yo veo la clave en Solanke, en que rinda y no se lesione. Incluso no sé si como alternativa está por ahí Richarlison todavía. Sí, 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 sí. De hecho, va a Sí. salir de titular a este inicio de liga. Claro, pues yo ahí es donde veo la clave, porque el resto del equipo me convence bastante. El fichaje de Tonali, el fichaje de Mateo Fernández son fichajes muy buenos. Tel, cuidado que en pretemporada ha estado jugando bien, ha metido algún gol también. Y la defensa, pues ha cambiado prácticamente entera, pero son jugadores contrastados, porque Van Heeke, Robertson, ¿qué vamos a decir de ellos? Es que son jugadores que conocen perfectamente la competición y que van a. Senesi, van a adaptarse perfectamente a la Premier, o sea, al equipo. Así que yo creo que la clave la veo arriba. Víctor, O sea, yo creo que también hay motivos para ilusionarse con el Tottenham, o al menos pensar que pueden entrar en Europa. Para mí la clave, igual un poco con lo que comentaba antes con el tema del Everton del estadio, que el Tottenham también estuvo unos años sin poder invertir mucho por todo el tema de la remodelación, cambio de estadio, que al final ahora lo utilizan para muchas cosas, ¿no? ¿Qué creo que es lo que ha pasado en este caso, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Como decía Juan antes con el Sunderland, pues el Tottenham el año pasado le vio las orejas a los Wolves, bueno, en este caso a los Hammers, y, hostia, no se salvaron hasta la última jornada. Yo creo que en este caso ya se vio con la apuesta del entrenador, de decir, no vamos a meter al típico entrenador que te salve las últimas jornadas, vamos a dejarnos dinero en un entrenador que creemos que nos puede dar rédito a largo plazo y que sea él el que se encargue de salvarnos del descenso. De ahí montamos sobre él. No hacemos nada de un entrenador para 3 jornadas y luego nos traemos otro. No, no, vamos ya con todo. Y una vez se salvaron, ya decidieron ir con todo, porque al final con Senesi tenían apalabrado el fichaje si se salvaban. Con Robertson creo que también tenían apalabrado el fichaje si se salvaban. Es decir, ya habían empezado a moverse incluso antes de salvarse. Decidieron ir con todo. Y creo que eso también en parte fue por decir, joder, en vaya susto nos hemos pegado. A la mínima que nos despistemos un poco más, es que vamos a caer. Y creo que el cambio de esta temporada ha sido un poco eso de decir, ya está, se acaba la remodelación del estadio. El estadio nos está dando ingresos entre el tema de conciertos, entre el tema de la NFL. Están ganando pasta. Hemos visto que podemos bajar. Vamos a ir con todo. Vamos a fichar todo lo que necesitemos para poder reformar el equipo. Sí que es cierto que, como comentáis, falta esa parte final, ¿no? De decir, vamos a traer un delantero contrastado. Vamos a ver a Gatpo si al final se cierra. ¿Qué tal es? Creo que también estaban hablando por ahí de que estaban hablando con el City por Sabiño, si no me equivoco, ¿no? Eh, cierto. Vamos a ver cómo van todos esos fichajes, pero lo que no se puede decir es que el Tottenham no ha decidido apostar por ir con todo, digamos, por dejarse el dinero, por fichar, por gastar, por decidir que esta temporada no te va a pasar lo del año pasado y ya no solo eso. Para mí es un golpe en la mesa de decir, queremos seguir siendo de ese top 6, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ahora que podía entrar mucho ese debate de los últimos años de el Aston Villa está hoy arriba, el Newcastle está hoy arriba, el United ha vuelto a estar abajo, tal, no sé qué. Obviamente son equipos que por historia nunca van a salir de ese top 6, ¿no? Pero para mí es ese golpe de decir somos top 6 y este año vamos a dejarnos lo que haga falta por intentar volver a recuperar ese puesto que no hemos tenido en los últimos años. Y creo que lo pueden hacer con lo que han hecho, obviamente, como hemos hablado con otros equipos. Hay que ver si encajan las piezas, hay que ver lesiones, que al final también es un tema que el año pasado afectó mucho al Tottenham. Tuvieron muchas lesiones de jugadores titulares. Vamos a ver si no se repite este año. Hay muchos factores que pueden hacer que esto salga bien o mal, pero para mí de primeras creo que han hecho un equipo y han hecho unos fichajes como para pensar que pueden estar luchando por esos puestos europeos. Pues ahí queda el Tottenham, que lo meteremos en ese Interrail por Europa luchando por competición europea, por Europa League o por Conference. Y con esto dejamos todos los equipos vistos para sentencia. Juan Víctor, hemos dado un repaso entero a la Premier y como lo vemos, sacaremos, ya se ha visto, el tier list que nos ha quedado. A partir de aquí, a ver cuánto acertamos, a ver cuánto nos equivocamos. También es verdad que queda una semana y media antes de que acabe el mercado, que pueden cambiar muchas cosas. Y luego la temporada es larga y veremos fluctuaciones, pero no creo que nos vaya desviemos mucho, ¿eh? La idea es mejorar lo que se hizo el año pasado. Yo creo que el año pasado fue 9-11 o 8-12, 8 aciertos, 12 fallos. Este año por lo menos hay que dar por encima del 50%.
aunque con las pedradas que hemos tirado, no sé yo cómo se Piensa va a dar. que con que uno de los 3 equipos luche por el campeonato ya tenemos esa cubierta, ¿no? Yo creo Eso que es ahí cierto. trampa. Así que nada, gracias Juan, gracias Víctor. Nos vemos pronto para, eso sí, dedicarnos íntegra y exclusivamente a la fantasy. Gracias a todos los que nos escucháis y nos veis. Un abrazo. Chao, chao. Un abrazo. Chao, un abrazo.